Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, estamos en el día número 24 y bueno, en 3 días más. Sí, en 3 días más se acaba el libro de Job y bueno, aquí empiezan los temas más duros, la verdad. Y bueno, vamos a estudiar lo que es el capítulo 28, 29, 30 y 31. Bueno, hoy vamos a leer bastante, va a ser un video largo, como de costumbre. Y bueno, vamos con el capítulo. Bueno, seguimos en el discurso de Job. No nos olvidemos que el discurso de Job empezó en el capítulo 26, ya, y se extiende hasta el 31. Y en el 32 entra un personaje, bueno, el cual siempre me ha gustado, el cual es Eliú, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar sin antes, bueno, antes que me olvide, vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por darme más de vida. En este momento que voy aquí, mi Dios, a hacer un pequeño comentario acerca de tu palabra santa y divina. Una vez más te pido, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Por favor, ilumina a las personas que me están viendo en otras cámaras, mi Señor, y que de igual manera ellos sientan el deseo, Señor mío, de estudiar tu palabra santa y divina. Te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Bueno, aquí en el libro de Job entra un contexto minero. Vamos a hablar un poco de la minería, ¿no? ¿Por qué Job hace esto? Ya vamos a analizarlo todo esto, ¿no? Miren, primero que nada, la idea básica de este capítulo es que todas las cosas de Dios son incomprensibles, insondables, podríamos decir, ¿no? De igual manera, refleja este capítulo que el hombre ha descubierto cosas increíbles y cosas sorprendentes, la verdad. Se han hecho descubrimientos en este mundo, cosas, wow, que uno alucina, ¿no? Ha habido en este mundo casos así, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estoy? Ya, de igual manera, este capítulo nos da la enseñanza de aceptar la providencia divina aunque nosotros no la entendamos. Eso también trata de decir este capítulo, ¿no? Y bueno, vamos, ya. Bueno, y también destaca lo que son las habilidades del hombre, este capítulo. Destaca muchas cosas, la verdad, ¿no? Y bueno, el versículo 2 nos entra rápidamente en un contexto de minero. Había minería en la época de Job. Y yo diría, bueno, sí, bueno, ¿por qué? Bueno, Bran, según el libro de Patriarcas y Profetas, en los primeros capítulos cuando se habla de los antediluvianos, dice que las joyas, que hoy en la actualidad nosotros tenemos que buscarlos en las profundidades de las tierras, esas joyas, ese oro, todas esas riquezas, podríamos decirlo, ¿no? Esos lujos, estaban encima de la faz de la tierra, pero después del diluvio eso se perdió. Hay que buscarlos, más bien dicho, ¿no? Entonces, desde después del diluvio, se podría decir que se implementó la minería, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Muy bien. Y bueno, estamos hablando, no se olviden que el libro de Job tiene 1500 años, 1500, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Entonces, vemos que la minería es bastante vieja, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a seguir. Bueno, versículo 3 nos habla de la minería en la oscuridad, obviamente. ¿Alguna vez han entrado en un túnel? Yo sí lo he hecho en esos túneles de minería. Y créanme que adentro tú pasas unos 10 metros, ya no ves nada. Si no vas con una linterna, no ves nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Dónde estoy? Versículo 4, ¿no? Abren minas lejos de lo habitado. Eso trata de decir el versículo 4, ¿no? También de igual manera se habla en el versículo 4 de una tarea minera de la cual ya es desconocida, ¿no? La verdad no se sabe exactamente qué clase de minería se trata. Voy a leer el versículo 4. Brota el torrente de junto al morador, aguas que el pie había olvidado. Se secan luego, se van al hombre, ¿no? ¿Qué más? Versículo 5, ¿no? Bueno, aquí ya cambia de contexto. Aquí cambia de contexto, vamos a entrar en un contexto de agricultura vuelta, ¿no? Habla de que de la tierra nace el pan, así como de la tierra se extraen
joyas preciosas también se extrae el pan, en el sentido de la siembra, la cosecha, el trigo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? De igual manera, se habla de que debajo de ella, debajo de la tierra, está como convertida en fuego. ¿A qué se refiere esto? Posiblemente se refiere a alguna especie de combustible inflamable, ¿no? Como se sabe que hay por esas zonas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, seguimos. Versículo 6 habla de las piedras preciosas, habla del zafiro, que también podría ser el lápiz lazuli, sí, lápiz lazuli, el cual es una piedra muy hermosa. Yo estaba viendo en internet, es una piedra azul, bien clarita, color mar, podríamos decir, ¿no? Pero bien azul, muy hermosa, la verdad. ¿Qué más? Bueno, dice que, a ver, los que practican la minería, habla aquí de que ellos buscan joyas por donde, no van ni las aves, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Ni siquiera entra el león, según el versículo 8. Lugares donde ni siquiera está el león, ¿no? ¿Qué más? Versículo 10, ¿no? Voy a leer, dice, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. De los peñascos cortó ríos. Habla posiblemente de lo que es la desviación de ríos, ¿no? Está hablando de eso, ¿no? ¿Para qué? Para extraer los minerales preciosos que hay en ellos. Se sabe que en ciertos ríos se encuentran diamantes, hay oro, entonces ¿qué se hace? Más arribita se coge el río, se lo desvía por otro lado, se seca esta parte y ahí la trabajan, ¿no? Más o menos así. Sus ojos vieron todo lo preciado. Bueno, aquí se habla del ojo humano que es sagaz para ver las cosas de valor, ¿no? ¿Alguna vez han visto una moneda pequeñita en medio de la calle? Bueno, yo sí, ¿no? El hombre como que sabe, ¿no? Sabe lo que ver, sabe lo que tiene que buscar, podríamos decir, ¿no? Llama la atención esas cositas de valor, en pocas palabras, ¿no? Versículo 11 habla dice, detuvo los ríos. Aquí posiblemente se habla de represas de agua, que aún hoy en la actualidad son cosas maravillosas. Imagínense en esa época hacer una represa de agua, hacer trabajos de minería, todas esas cosas eran sorprendentes, grandes logros del hombre, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, aquí, Jod está haciendo toda una demostración de la sabiduría del hombre, ¿no? De su destreza, de la destreza humana también, ¿no? Miren, y el versículo 12, miren lo que dice. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Él dice, miren, a pesar de todas esas cosas extraordinarias que ha hecho el hombre, que ha hecho túneles enormes, insondables, y bueno, etcétera, 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 él dice que aquí no está la verdadera sabiduría, ¿no? La sabiduría que ellos están buscando, ¿no? Porque la verdadera sabiduría es ¿qué cosa? Es divina, realmente, ¿no? ¿Y dónde estoy? Versículo 13 dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes, ni se halla entre nosotros la sabiduría, es de origen celestial, ¿no? También se puede decir que ignoramos el sendero de la sabiduría, el camino de ella, ¿no? ¿Qué más? Versículo 14 habla de que no está en el abismo, no está en las profundidades del mar, no está en este lugar donde están los demonios, no está en la verdadera sabiduría. Aunque se sabe que Satanás y sus demonios dan mucha sabiduría a ciertos hombres en esta tierra, pero no es nada a comparación de la divina, se lo aseguro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 15, bueno, aquí nos destaca que con ningún tipo de oro se puede comprar la sabiduría, ya que en este capítulo se describen 5 clases de oro. No me pregunten mucho porque no sé yo la verdad de oro, ¿no? Yo no sé, bueno, tal vez se refiere a los quilates, me imagino yo, o a la clase, o a de dónde se saca el oro, también puede ser, no sé mucho de esto de joyería yo sinceramente, ¿no? Versículo 16, ¿no? Mira, aquí dice algo, no puede ser apreciada como oro de Ofir. ¿Qué es el oro de Ofir? El oro de Ofir, bueno, Ofir es una zona, ¿no? Entonces, y esta zona era muy famosa por su oro, ¿no? Entonces, habla de este oro, de este oro que era de esa zona, ¿ya? ¿Por qué era famoso ese oro? Me imagino tal vez por su pureza o por su abundancia, no estoy seguro, pero
Sé que era una zona muy, muy famosa por su oro, la zona de Ofir. ¿Qué más tenemos? Eh, ya, aquí también se habla del onice y del zafiro, ¿no? Posiblemente no son los que en la actualidad se conocen. ¿Por qué? Porque la lingüística cambia con los años. Les voy a poner un ejemplo. Los países que en la actualidad se llaman como se llaman, hace unos cuantos siglos atrás no se llamaban así. Algunos ni siquiera hace unos cuantos años, ¿no? Se cambia. Lo que hoy en la actualidad puede ser una perla, mañana puede ser llamado con otro nombre, en pocas palabras, ¿no? Seguimos, ¿qué más? Miren, bueno, aquí habla de que ni el oro se le igualará a la sabiduría, ni el diamante. Aquí tal vez la palabra trata de decir ni el vidrio o ni el cristal, la verdadera palabra en su idioma original. Posiblemente es una posible traducción. No se sabe realmente si está refiriéndose a diamantes, no se sabe, ¿no? Dice, no se hará mención del coral, no se sabe qué es el coral, la verdad. Los eruditos se quedaron en anchas ahí. Ni de perlas. De aquí vuelta puede también escribirse como cristal. No se sabe, ¿no? La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se sabe a qué piedras preciosas se refiere o a qué piedra preciosa se refiere tampoco. Pero me gusta este pasaje, ¿no? Voy a repetir. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Estoy en el capítulo 28, versículo 18. Y es así. El rey más rico de Israel, ¿quién fue? Salomón. ¿Por qué acumuló tantas riquezas? Porque era sabio, ¿no? Es como hay gente que no es ni preparada. Yo conozco gente que ni siquiera es preparada. Una vez conocí a un señor y bueno, cuando se bajó del carro, que se bajó, yo me quedé, wow, este tipo tiene plata, de siempre. Y era increíble, el tipo tenía 3 grados de escuela, no tenía más. 3 años había estudiado en la escuela, no había estudiado nada. ¿Cuál era el éxito de su fortuna? Trabajar. Trabajar, y era muy astuto en los negocios, me dijo, ¿no? Eso es todo, ni siquiera necesitó el título de primaria. Y era un tipo que tenía una finca de no sé cuántas hectáreas, les digo que se bajó de un carrazo, y era un tipo muy humilde, muy tratable, muy social, la verdad, ¿no? Solamente él necesitó astucia para hacer toda su fortuna, ¿no? Y de igual manera nosotros en nuestra vida necesitamos simplemente sabiduría. Lo demás es secundario. Hay gente incluso que se gana la lotería y la pierde de la noche a la mañana porque no fueron sabios, derrocharon todo, ¿no? Entonces la sabiduría es mucho mejor que la riqueza, mucho mejor que el dinero, podríamos decirlo, ¿no? Una vez más, Job pregunta en el versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué más dice? Porque encubierta, versículo 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Está, realmente es claro, está cubierta para nosotros. Y bueno, todo viviente incluso habla de los animales, ¿no? ¿Qué más? Incluso la muerte, en el versículo 22 dice que hasta la muerte, ¿no? Ha llegado la fama de ellos, de la sabiduría, ¿no? Ahora miren, el versículo 23. Dios entiende el camino de ella, ¿de qué? De la sabiduría. Y él conoce su lugar. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la verdadera sabiduría? De Dios. Es como uno de los científicos más famosos del mundo reconocen que hay un Dios. Ellos tal vez no lo llamarán Jehová, pero ellos hablan de que hay algo. Incluso una vez veía un video de este científico muy famoso, Stephen Hawking, y él decía que el planeta Tierra está formado por 4 elementos, ¿ya? Tierra, agua, fuego y aire. El universo también está formado por 4 elementos, ¿ya? Y Stephen Hawking decía de que la única forma de que el universo exista es que alguien haya puesto todo en orden, porque decía que si solamente uno de estos 4 elementos de los cuales está compuesto el universo, decía él, no me acuerdo cuáles eran, decía que si solamente en una coma uno era mayor o menor que los otros, el universo entero se destruiría. Los grandes científicos reconocen la mano invisible de alguien detrás, ¿no? Albert Einstein incluso, él estudiaba la ciencia, no para desmentir a Dios, sino para entender a Dios. Él decía eso, ¿no? Entonces, señores, la verdadera sabiduría viene ¿de dónde? De Dios.
Y no solamente hablo de la sabiduría científica, sino de la sabiduría divina en el sentido de la salvación, ¿no? Seguimos, ¿no? Miren, en versículo 4, aquí se habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe y que está en todos lugares, ¿no? Versículo 25 habla que todos los elementos de la tierra están bajo el dominio de Dios, ¿no? Versículo 26, en pocas palabras, nos dice que Él es la ley, Él es el orden, ¿no? Versículo 27 nos dice que Él es la fuente. Sí, Él es la fuente, ¿no?, de la sabiduría, ¿no? Y versículo 28 final nos dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, ¿no? Se parece mucho al discurso final de Eclesiastés, la verdad, ¿no? Vemos que Job era un hombre muy sabio por sus palabras, la verdad. Se asemeja mucho al sabio Salomón. ¿Qué tan sabio era Job? Bueno, por lo que vamos viendo de él hasta ahorita, es muy sabio, la verdad. Y bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? Ya, muy bien. Miren, hay algo interesante. El hombre ha hecho, hará y seguirá haciendo descubrimientos sorprendentes. Descubrirá cosas infinitas, ¿no? Pero la verdadera sabiduría viene ¿de dónde? De Dios. Es como cada vez que se conoce más del universo, se hacen más preguntas, de hecho. Y ahí se aplica lo que decía un filósofo, no me acuerdo quién era. Decía, yo solo sé que no sé. En otras palabras, entre más sé, menos sé, trataba de decir él, ¿no? Y bueno, con la sabiduría es más o menos lo mismo, ¿no? Capítulo 29, vamos al capítulo 29. Y bueno, este video va a quedar largo por lo visto. Dice, volvió Job a tomar su discurso y dijo, bueno, aquí vamos a ver un contraste de su desdicha actual. Va a cambiar un poquito su argumentación ahorita Job, ¿no? Bueno, primero ha exaltado a Dios, ¿no? Y ha demostrado que lo que hace el hombre no es nada a comparación de Dios, que la verdadera sabiduría viene de Dios, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poco de su desdicha, ¿no? Miren lo que dice. Aquí dice algo que todo el mundo ha deseado alguna vez. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días cuando Dios me guardaba. ¿Alguna vez han querido retroceder en el tiempo? ¿Algún momento en el que fueron tan felices? Yo creo que todos, ¿no? Quizá algunos todos los días. Pero bueno, no se puede, ¿no? Entonces miren, él anhela aquí volver a esos días, ¿no? En el que él era feliz, ¿no? En el que él era próspero, monetariamente hablando, ¿no? Pero también anhela volver a tener esa comunión, ese encuentro con Dios que tenía, del cual él sentía que ya no gozaba, ¿no? Entonces, sobre todo, el deseo de la prosperidad, él anhelaba también esa comunión con Dios, ¿no? Y es lo que debemos de anhelar nosotros, siempre. Porque en este mundo siempre las personas nos van a decepcionar, sea quien sea. A veces puede ser incluso un padre, una madre, o a veces a la persona que le has dado toda tu confianza y cosas así. Siempre va a haber ese riesgo, la verdad, siempre. Entonces, sobre todas las cosas, lo que más tenemos que anhelar siempre es a Dios, se los digo así, ¿no? Pero vamos a seguir. Bueno, el versículo 3 aclara de que Dios había sido luz para Job, ¿no? Pero ahorita él se sentía, como en oscuridad, ¿no? Bueno, versículo 4 habla de una familiaridad que tenía él con Dios, ¿no? Habla de que quisiera ser, ¿no? Como en los días de su otoño, de su juventud, ¿no? Volver a tener esa amistad, ¿no? Dice que Dios había sido como una cerca en su hogar, en su tienda, en su hogar, dicho de mejor manera, ¿no? En el versículo 5 él expresa que él siente que ya Dios no está con él, no lo siente a su lado, ¿no? Versículo 6 habla de cuando él era próspero, cuando aquí dice, mis pasos con leche, ¿no? Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la roca me derramaba ríos de aceite.
El aceite aún hoy en la actualidad es muy codiciado, la verdad. Por ejemplo, el aceite de oliva, que es sumamente caro. La leche en esta cultura también tenía un papel muy importante y era un símbolo de prosperidad, la verdad. ¿No? Muy bien, seguimos, versículo. Y miren, aquí algo que anoté, que leí, decía, la mayor felicidad trae la mayor tristeza, ¿no? Reflexionando un poco lo que les decía antes, ¿no? Entonces miren, ¿en dónde está puesta nuestra mayor felicidad? Si está puesta en una persona, sea quien sea, aunque sea una persona que nunca te falle en esta vida, no nos olvidemos que existe la muerte, ¿no? Entonces, si ponemos toda nuestra felicidad en una persona, tarde o temprano esa persona, si no nos falla, va a partir de este mundo, ¿no? Pero Dios no. Si nuestra mayor felicidad está en Dios, tengamos la seguridad de que siempre vamos a ser felices, ¿no? Pero seguimos, versículo 7, ¿no? Miren, cuando yo salía a la puerta a juicio, ¿no? Bueno, aquí habla del respeto que le tenían sus prójimos, las personas con las que él convivía en el pueblo, en la ciudad, en el campo, ¿no? De igual manera vemos en el versículo 9 que Job se lo describe como un juez del pueblo, ya que no se olviden lo que pasaba en la puerta de las ciudades. Y él habla de que, bueno, él tenía un puesto, ¿no? Ahí. Versículo 8, miren lo que dice. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. ¿Qué es lo que es esto? Cuando se hacían estos tipos de reuniones, dice que los jóvenes iban a los rincones, o sea, alrededor, podríamos decirlo, ¿no? Y dice que los ancianos se ponían en pie, ¿no? Era un símbolo como de respeto, ¿no? Y era un homenaje a su edad y a su dignidad, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Que un día estás tú y todo el mundo te homenajea, todo el mundo te honra, te admira, ¿no? Te tiene aprecio, te ama, podríamos decirlo, ¿no? Y al día siguiente estás lleno de llagas y nadie te ve con respeto. Tiene que ser horrible, tiene que ser bastante feo. En el versículo 9 habla de que dice los príncipes detenían sus palabras. Esto es un símbolo de que respetaban su sabiduría e incluso su carácter lo respetaban. O sea, Job era una persona bastante respetada, bastante admirada y bastante amada, según lo que él describe, ¿no? Según lo que se escribe en versículos. Versículo 11 habla de que era amado por el pueblo, ¿no? Versículo 12, ¿no? Habla de su justicia y su misericordia. Versículo 13, bueno, aquí dice, miren, la bendición del que se iba a perder o morir venía sobre mí, y el corazón de la viuda daba alegría, ¿no? O sea, aquí habla de que él proporcionaba gran felicidad, ¿no? Versículo 14 habla de que el pueblo le reconocía por esas cualidades. Versículo 15, ¿no? Ayudaba al ciego. Esa se refiere, dice, llora a los ojos del ciego, que ayudaba a las personas ciegas, ya que en esa época acuérdense que nadie usaba lentes. Entonces, hoy en la actualidad, si no existieran los lentes, ¿cuántas personas ciegas hubieran en nuestra sociedad? Sin duda alguna habrían muchísimos, a veces hasta niños nacen o ya tienen problemas de visión. Entonces imagínense, había muchos ciegos ya que no habían lentes en esa época, ¿no? ¿Qué más dice? El versículo 16 habla de que era una persona bastante generosa con los infortunados, ¿no? ¿Qué más? Dice el versículo 17 que libraba al pobre del impío. Versículo 18 dice, y decía yo en mi nido o en mi hogar, sería una mejor traducción, moriré como arena. Arena significa larga vida, o sea, arena porque la arena es muchísima. El versículo 19 nos habla de que, él tenía una prosperidad creciente, ¿no? Hablaba de su prosperidad creciente, más bien dicho, ¿no? Muy bien, aquí se habla del arco, ¿no? El versículo 20 dice, voy a leerles, mi honra se renovaba en mí y mi arco se corroboraba en mi mano. O sea, es un símbolo de fuerza, ¿no? Porque el arco, flecha, un símbolo de fuerza, ¿no? Es como decir una pistola y en la actualidad es un símbolo de fuerza, ¿no? Imagínate, ¿ya? Es para que entiendan, ¿no? Es un arma de cacería, un arma de ataque. Hoy en la actualidad sería una pistola. Imagínense a alguien que te salga con una pistola. Es un símbolo de fuerza, de poder.
No, ¿qué más? Versículo 21. Bueno, les voy a leer, dice. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo, ¿no? Aquí, bueno, a Hogg, en pocas palabras, Hogg era un estadista y un consejero de Estado, ¿no? Versículo 23, ¿no? Bueno, dice, y me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. En otras palabras, él compara de que los consejos de él los esperaban como a la lluvia, ¿no? Y sobre todo en esa zona tan seca de Medio Oriente, ¿no? Que la lluvia era tan deseada, ¿no? Entonces habla del gran deseo que la gente tenía por escuchar sus consejos, ¿no? Por lo visto, la verdad era un hombre bastante sabio, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya, si me reía con ellos, no lo creían. ¿Por qué no lo creían? Porque no creían que una persona tan distinguida como él se ría con tal vez gente pobre, ¿no? Que ya que le ayudaba muchísimo a los pobres, ¿no? Bueno, ¿y qué más dice? Y no a ver dónde estoy. Dice, no lo creían, dice, y no abatían la luz de mi rostro, ¿no? En otras palabras, él impartía gozo espiritual con su rostro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y el versículo 25. eh, bueno, les voy a leer, dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba en cabecera y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran, ¿no? Realmente habla de grandes cosas que hacía él, la verdad hacía grandes cosas por lo que se describen en estos pasajes bíblicos, ¿no? Ahora vamos a vuelta a tener un contraste entre su gran felicidad, aquí hemos visto a Job en todo su esplendor, y vamos a ver un contraste entre su gran desgracia. Hemos visto su felicidad, ahora vamos a ver su gran desgracia, ¿no? Y empieza el capítulo 30, ¿no? Más ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Bueno, aquí realmente se está refiriendo a gente súper vil, gente de lo peor, gente de bajo el mundo, gente de esa gente que vive en las zonas rojas como conocemos nosotros, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado, ¿no? En otras palabras, estas personas eran más bajos que los perros ovejeros. Así, bueno, yo no sé, ¿no? En esta cultura, ¿cómo sería, cómo se puede entender un perro ovejero, ¿no? No sé qué tanto valor o qué tan poco valor realmente tiene un perro ovejero para que los consideren más bajos que ellos, ¿no? ¿Mm? Bueno, no sé. Tal vez alguien que sea agricultor sabe el valor de un perro ovejero realmente. Bueno, tal vez tiene que ser inferior, obviamente, al de un ciervo, ¿no? Porque un ciervo, pues, tiene su salario y todo, vuelta este ni eso, pues, el pobre perro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos al capítulo 2, ¿no? Versículo 2 dice que, bueno, describe que ni las personas viles ya lo aprecian, ¿no? Y bueno, del versículo 3 en adelante prácticamente detalla la miseria de esa gente vil que tanto lo desprecia ahora, ¿no? Y bueno, aquí vamos a los detalles, ¿no? Versículo 4, ¿no? Dice, recogían malvas entre los arbustos, ¿no? Bueno, la malva dice que la malva es algo comestible, pero que no es muy rica, no es muy apetitosa, ¿no? ¿Y qué más dice? Y raíces de enebro para calentarse. Bueno, la raíz de enebro se comía solamente cuando había una gran necesidad, ¿no? El enebro también era una planta interesante porque era una plantita bastante frondosa y servía para dar sombra a las personas que acampaban en el desierto, ¿no? Y de igual manera comida en casos o sea, de gran necesidad o de que no hubiera nada más que comer. Y algo también que me estoy olvidando es que también servía como, bueno, para detener el viento, ¿no? El viento que sopla. Yo imagino que en el desierto el viento no es muy agraciado porque me imagino que viene con arena. O más o menos lo que he visto por ahí, ¿no? Se protegía contra el viento también, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Ya, bueno, el versículo 5 describe a gente vil, ¿no? Que bueno, que eran prácticamente como rapía, como gente de rapía, ¿no? Así, de rapiña, perdón, de rapiña, ¿no? Y gente de saqueo, ¿no? O sea, gente de lo peor, como tipo bandas más o menos, describe a tipo de personas así, ¿no?
Y bueno, a este tipo de personas ahora eran la burla, joder era la burla para ellos, ¿no? Algo interesante que se me está yendo es que Elías también comió enebro cuando le persiguió Jezabel, un dato curioso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 6 habla de lugares de donde solamente viven los animales. O sea, mire, aquí le está describiendo a toda esta gente vil para que para que más o menos, o sea, se entienda que ahora Jod es menos, o más bien dicho, esta gente tan vil que no son nada ante la sociedad, ¿no? Esta gente se burla de él, o sea, es para denotar la gran desgracia. Él estaba en una desgracia pero tan grande que los más desgraciados de la sociedad se burlaban de él. Eso es lo que trata de hacer entender él aquí, ¿ya? No se me pierdan en el contexto, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice el versículo 7 habla de que ellos braman como asnos, ¿no? Versículo 9 habla de que ellos componían canciones de quienes despreciaban, canciones de burla, obviamente debieron haber sido, ¿no? ¿Qué más? El versículo 10 habla de que incluso le escupía, bueno, yo veía más o menos que se refería a escupirle en la cara prácticamente. Bueno, también se puede hacer referir que te escupen enfrente de ti en el sentido de que escupen en el suelo como un símbolo de desprecio. O sea, toda esta gente que era tan vil, o sea, le estaba despreciando a él, poniéndole en una posición más vil que ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? El versículo 11 habla de que Dios le ha quitado su fuerza, en pocas palabras, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya, versículo 12. Ya, habla de que da a entender de que la chusma lo empujaba a él fuera del camino. O sea, tú cuando, por ejemplo, los leprosos, ¿no? Los leprosos en la época de Jesús, en esas épocas ellos tenían que ir gritando, leproso, leproso. Dice que la gente tenía que hacerse a un lado. En este caso, vuelta a él lo hacían a un lado, ¿no? No le dejaban pasar por los caminos prácticamente. La chusma decía, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, habla de que sus amigos fueron solamente amigos en las buenas, no fueron amigos en las malas, ¿no? Versículo 14 habla de que, bueno, les voy a leer, dice, vinieron como por portillo ancho en mi calamidad, se volvieron contra mí, habla de sus amigos, ¿no? Que vinieron como, viene un ejército, ¿no? Contra una ciudad, ¿no? Por un portillo. Saben que para antes las ciudades tenían grandes muros. Entonces, para poder invadir una ciudad, habría que hacer un huequito en esos muros. Y ahí, por ese huequito, entraba todo un ejército, ¿no? A eso se refiere. Esa es la lingüística prácticamente, ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 15, terrores se han vuelto sobre mí. Combatieron como viento mi alma, ¿no? Como viento del desierto, ¿no? Y mi prosperidad o mi dignidad, ¿no? Pasó como nube. Mi salvación pasó como una nube, también puede entenderse así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, versículo 16 describe que él estaba abatido, agobiado, ¿no? Versículo 17 describe un dolor agudo que tenía, en pocas palabras, ¿no? Versículo 21 lo pone a Dios como un cruel. Dios te has vuelto cruel conmigo, ¿no? Versículo 22, ¿no? Bueno, voy a leerles, dice. Me levantaste, me hiciste cabalgar sobre el viento y disolviste mi sustancia. En otras palabras, como paja llevada por el viento estoy, Señor, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está? Bueno, el versículo 23 describe que está entre esperanza y desaliento, ¿no? Está entre esos dos sentimientos, ¿no? Versículo 26, ¿no? Dice que no merecía esto, diciendo, no merezco todo esto que, bueno, les voy a leer, dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Entonces, ¿por qué decía no merezco esto? Porque él no había hecho nada malo para recibir algo tan malo, ¿no? Entonces no merecía, realmente no merecía, joder, eso, ¿no? Pero era necesario. Y ya lo vamos a ver al final del libro. Realmente era necesario que a pesar de ser un hombre tan justo pase una experiencia tan triste. La verdad, sí. Así como también es necesaria la persecución para el cristiano.
lo es necesario. Y en el amor, para saber que el amor es amor, se necesitan los ratos malos, ¿no? Porque en los buenos, cualquiera está a tu lado, pero en los malos, ahí se ve si esa persona realmente te amaba. Y si esa persona en ese mal rato te deja, es porque nunca te amó simplemente, ¿no? Es así de simple, simplemente se enamoró del amor y no de la persona, ¿no? Seguimos, me estoy poniendo un poco poético aquí, pero bueno, me está saliendo el lado poético que tengo yo. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde está? Ya, versículo 27, ¿no? Eh, bueno, voy a leerles, dice, mis entrañas hierven y no reposan, días de aflicción me han sobrevenido, ¿no? Me ha alcanzado, me ha alcanzado días de aflicción, me ha llegado días de tormento, días de tristeza, días de dolor, está tratando de decir, ¿no? Versículos finales, versículo 29, habla de que él era como un animal prácticamente, ¿no? Soy como un animal, decía él, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y versículo 31 final dice, del capítulo 30, dice, y se ha vuelto mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentos, ¿no? O sea, su gozo, su vida, su alegría se había convertido en luto, en muerte, en tristeza, en dolor. Eso es lo que trata de decir, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Ya, aquí ya estamos en el capítulo final, ¿sí? Sí, estamos en el capítulo final. Muy bien, ando perdido yo aquí. Capítulo 31 dice, hice pacto con mis ojos, ¿no? ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? ¿O cómo pues yo codiciaría a una mujer? Está tratando de decir, ¿no? ¿Cómo yo trataría de cometer adulterio? Miren, aquí solamente habla de ver, de pensar, de codiciar, nada más. No habla ni siquiera del acto. Y realmente sí, las palabras aquí describen que realmente Dios había hecho un pacto con Dios de ni siquiera mirar a una mujer con deseo. Maestro. Realmente este era un verdadero cristiano, les digo así, ¿no? Para su época, donde supuestamente todo era más liviano en el sentido de que había la poligamia, uno podía casarse con 4 mujeres y todo esto, Job tenía un estandarte muy alto de moralidad, mucho más que Abraham, Isaac y Jacob, me atrevo a decirlo. Por lo que yo he leído de Abraham, Isaac y Jacob, Job era el maestro, era el máster, era el pro, la verdad, porque incluso tenía una esposa. El tipo había hecho un pacto de no codiciar a una sola mujer. Entonces el tipo era el verdadero cristiano. Miren, prácticamente a Job lo podemos tranquilamente comparar con los 144,000 sellados que van a permanecer íntegros en el tiempo del fin. Prácticamente, ¿no? Yo diría que es el ejemplo que más se asemeja a Job, al de los 144,000. Porque así como Job hizo quedar bien a Dios, los 144,000 también le van a hacer quedar bien a Dios. Van a ser los que van a vindicar el carácter de Dios, van a ser los que van a reflejar el carácter de Dios en la tierra, al igual que Job. Yo creo que es el mejor paralelismo que podemos encontrar. Job con los 144,000 sellados, ¿no? La verdad el tipo era el maestro, sinceramente, el mejor que podríamos decir, uno de los mejores, me atrevo a decir, del Antiguo Testamento, uno de los mejores, ¿no? Después del diluvio, porque antes del diluvio podríamos hablar de Enoch tranquilamente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Perdón. Versículo 2 dice algo muy interesante, les voy a leer, dice, ¿por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? O sea, si yo soy un codicioso de mujeres, si soy un lujurioso, si soy un pecador, ¿qué recompensa me va a dar Dios si soy un pecador? Ninguna. Es lo que está tratando de decir Job, ¿no? ¿Qué más? Que versículo 4 se refiere a que Dios lo ve todo, ¿no? Versículo 5, él dice que él está libre, totalmente libre de engaño, ¿no? Versículo 6, él habla de que él no tiene nada oculto, eso es la idea que trata de decir, ¿no? Versículo 7, él dice que no tiene mancha, ¿no? Trata de hacer entender que no tiene manchas, ¿no? Mancha alguna de pecado, bueno, en el sentido malo, ¿no? Eh,
Versículo 7 mismo habla de que sus sentidos no los dominan. Verán, cada ser humano tiene una debilidad, heredada o creada, ¿ya? Yo tengo una debilidad, no lo voy a decir, pero bueno, tengo una debilidad. Entonces, ¿saben qué hago yo con esa debilidad? Me alejo lo más que pueda. Me alejo. No juego con ella porque a veces, bueno, no es que he jugado con ella, sino que se ha presentado, es que mi debilidad no es algo malo, es algo bueno, pero que se puede convertir en malo. Y a veces eso que comenzó bien termina mal. Y a veces yo ya me comienzo a dar cuenta que esto no va bien. Entonces digo, no, córtala, 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 córtala. Y me voy por otro camino. ¿Ya? Entonces, miren, cada uno de nosotros tiene que conocer sus debilidades. Tiene que saber en qué sentidos uno falla. Es como, por ejemplo, muchos pueden ser débiles en la comida. Muchos pueden ser débiles en los ojos. Muchos pueden ser débiles en el oído, los chismes, ¿no? En la boca hablas demasiado. En la vista ves y codicias. Puede ser posesiones, puede ser eh, seres humanos en el sentido de deseo, sea un hombre, sea una mujer, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? No podemos dejar dominarnos por nuestros sentidos. Si sabemos cuál es nuestra debilidad, lejos, atrás Satanás, que lleno de mal estás, ¿no? ¿Qué más? Estábamos en el versículo 7, vamos al versículo 8, ¿no? Si yo he hecho algo malo, que se me prive del fruto de mi trabajo, trata de decir Job, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 9 habla que él ni siquiera codiciaba las mujeres casadas, la mujer de su prójimo, ¿no? De igual manera, o sea, bueno, el versículo 9 nos dice de que él nunca estuvo acechando a la puerta de su vecino, o sea, esperando que su vecino se vaya para robarle o hacer alguna maldad. Él nunca hizo eso, ¿no? No sé, ya, versículo 10, les voy a leer, dice, muela para otro mi esposa y sobre ella otros se encorven o otros se acuesten o tengan relaciones con ella. Eso trata de decir, ¿no? La tarea de moler era una tarea muy humilde que lo hacía el siervo más humilde de la casa, ¿no? El de estatuto más bajo, podríamos decir, hacía esa labor, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Versículo 12 dice, el pecado lo destruye todo. Bueno, aquí es la idea que quiere dar de que el pecado lo destruye todo, que la inmoralidad lleva a la pobreza, también trata de hacer referencia a eso, ¿no? Versículo 13 habla de que él escuchaba las quejas y los lamentos y bueno, las tristezas de sus prójimos, de sus siervos y los trataba de ayudar, obviamente, ¿no? Versículo 14, miren qué dice, ¿qué haré yo cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé yo? ¿No? Algún día, o sea, Él trataba de decir que algún día Él tenía que responderle a Dios, tenía que rendirle cuentas, ¿no? Entonces, miren, Él era consciente de esto, Él era consciente de esto. Entonces, cuando nosotros estamos o vamos a hacer algo malo, o nos vamos a hacer un mal a nosotros mismos o a alguien más, tenemos que pensar, algún día voy a rendir cuentas por esto, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo estaba así, estaba a punto de hacer algo malo, no así malísimo, era algo malo, además dije, no, pues yo quiero salvarme, dije, se me da la cabeza así de un... Y era algo así, sin, pequeño nomás. Acabo de merendar, iba a comer bastante y dije, no, está mal, reforma por salud, dije. O sea, me cuido, ¿no? Son cositas que uno tiene que pensar en su salvación, ¿ya? Así de simple, ¿no? Nada más. Seguimos, ¿dónde estoy? Ya, versículo 15 dice algo muy hermoso, dice, leamos. El que en el vientre me hizo a mí, no hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. En otras palabras, aquí Jod está hablando de esa igualdad que somos, todos los seres humanos somos iguales, seas un esclavo, seas un libre, seas un pobre, seas un rico, seas un blanco, seas un negro, seas un mestizo y seas un amarillo, seas un pálido, seas un albino, seas lo que sea, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y el cristiano es así, tiene que ser así el cristiano. El cristiano tiene que tratar con igualdad a cada ser humano en esta tierra. Procuremos hacer eso, ¿ya? Y en el sentido de todo, incluso va a tocar un tema un poco delicado, ¿no?
Pero aún incluso estas personas que tienen estas tendencias tergiversadas de la sexualidad, aún esas personas hay que tratarlas con igual, ¿no? Tratarlas con amor, ¿no? Tolerarlos a ellos, no al pecado, eso sí, ¿no? Seguimos, ¿dónde me quedé? Ya, versículo 16 dice algo. Voy a leerles. Si estorbé, ¿no? O si maltraté el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, ¿no? Impedí que ella reciba lo que espera, a eso se refiere, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Versículo 18, ¿dónde estoy? Ya, habla de que él era como un padre para los huérfanos, ¿no? Prácticamente. Se ve que Jod hacía bastante obra social, bastantísima obra social, la verdad, ¿no? ¿Qué más dice? Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. O sea, lo que trata de decir es que siempre, siempre fui guía de la viuda, ¿no? Prácticamente siempre. Versículo 19, bueno, nos habla de que prácticamente él hacía un deber de Dorcas, que eso se describe en el Nuevo Testamento. Jod, podríamos decir, fue la primera Dorca, ¿no? Por eso no es una palabra más, era una gracia, nada más, ¿no? Versículo 21, él habla de que él nunca, nunca, nunca usó su poder para quedar bien con los influyentes, ¿no? Versículo, ya, versículo 22 habla de que su espalda se desprenda de su nuca si él ha cometido alguno de estos actos, ¿no? ¿Qué tipo de actos, no? Los que les dije, ¿no? De la viuda, del huérfano, todo ese tipo de actos, ¿no? Entonces, mire, se pone terribles maldiciones él también. O sea, si yo he hecho todo esto, que se me desprenda la espalda de la nuca. ¿Qué habrá querido decir con esa expresión, no? A veces nosotros decimos, si estoy mintiendo que me caiga un rayo, tal vez se refiere a algo así, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Por qué? Versículo 23, él dice que él temía, él tenía temor y respeto por Dios, por eso no hacía estas cosas, nunca hizo la maldad, ¿no? Versículo 24 dice algo muy bonito, dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, ¿no? O sea, él habla de que su confianza nunca estuvo en las riquezas, sino estaba en quién, en Dios. En Él estaba su... Y así debe de ser nuestra confianza en quién, en Dios tiene que ser nuestra confianza siempre, pase lo que pase, ¿no? ¿Qué más tenemos? Perdón, versículo 26, ¿no? Ya, si miraba al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Aquí habla de la idolatría, que él nunca fue un idólatra, ¿no? Ya, versículo 27 habla de la idolatría en el corazón, ¿no? Que primero empieza prácticamente en el corazón o en lo secreto, que es lo mismo. Ya, habla también de besar la mano. Esto es un acto de que, por ejemplo, las personas que adoraban a los astros, como no los podían besar. Ven, hoy en la actualidad, ustedes han visto esas procesiones de los santitos. ¿Qué hacen? Van y le besan los pies al santo, ¿ya? Esa cultura, esa tradición viene desde, ya, de estar besando imágenes, besar los pies sobre todo. Bueno, en fin. Aún se practica los pies de del apóstol Pedro, realmente era de Zeus, que está allá en el Vaticano, lo tuvieron que reconstruir. Verán que el pie era de bronce, bronce puro. Y lo tuvieron que reconstruir porque tantas veces lo han acariciado, lo han besado que se desgastó. Háganse una idea, ¿no? Entonces, mire, como no puedes besar a la luna, al sol y a las estrellas, tú te besas la mano, en símbolo de que lo estás besando a estos astros, ¿no? A esto se refiere el versículo 27, que él nunca había hecho eso, ¿no? Versículo 29, miren lo que dice. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Mira, aquí habla de que él ni siquiera hizo eso, de alegrarse de cuando sus enemigos les iba mal. Realmente aquí Jod está expresando el amarás a tu prójimo, amarás a tus enemigos. Jod, la verdad, era un ejemplo grande, grande de integridad, de cristianismo verdadero, ¿no? De ser un verdadero hijo de Dios, de un verdadero patriarca, ¿no? Versículo 23, versículo 32 habla de la hospitalidad, que él era un hombre bastante hospitalario, ¿no? Versículo 35 dice, ¿quién me diera a alguien que me oyese? He aquí mi deseo, mi confianza es que el omnipotente me respondiese y que mi adversario hubiese escrito un libro, ¿no?
Miren, lo que está tratando de decir Job, que Dios contenga conmigo, que hable conmigo, ¿no? Que hable conmigo por escrito, ¿no? En un sentido legal, a eso se está refiriendo, ¿no? Versículo 36, ciertamente yo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona, ¿no? A ver, ya. Habla de que él llevaría tranquilamente esas acusaciones que Dios haría contra él. Pero esto está él refiriéndose porque él no tenía nada oculto. Es como cuando uno apuesta, ¿no? Y uno está seguro, ay, es que apostamos lo que sea, ¿no? Y que apostemos $1000, ¿no? Apostemos lo que quiera, te he puesto mi celular. Tú estás segurísimo, ¿no? Una vez, por ejemplo, cuando éramos pelados, apostamos. Y bueno, hicimos una apuesta bastante ridícula con un primo, ¿no? Y le decía, no me acuerdo ni de qué era, ¿no? Y bueno, la podía él, no, que sí. Y hicimos una apuesta bastante absurda, ¿no? Lamentablemente el perdió, tuvo que pagar. Bueno, fue cosa de muchachos, ¿no? Entonces estaba tan seguro, ¿no? Tan seguro, ¿eh? ¿No? Job estaba tan seguro de su integridad que él decía, estoy tan seguro de mi integridad que cualquier acusación que Dios me dé, me la voy a poner en la espalda para que todo el mundo la vea. Eso trataba de decir, ¿no? Muy bien, versículo 37, no tenía nada que ocultar, es lo que trata de decir. Versículo 38, decía de que la tierra se queje contra mí, ya que bueno, en la tierra pisamos todos y bajo el cielo somos mirados todos. Entonces, si he hecho alguna cosa, créeme que la tierra se va a enterar y puede hablar contra mí, trataba de decir, ¿no? ¿Qué más? Versículo 39. Bueno, les voy a leer, dice, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, habla de los necesitados, ¿no? De los siervos, ¿no? Él niega haber hecho todo este tipo de cosas, ¿no? Haber explotado tal vez a las personas. ¿Qué más? Y el versículo 40 dice, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos o hierba mala, podríamos decir aquí en nuestra cultura, ¿no? En lugar de cebada, o sea, en vez de mi agricultura me crezca todo eso. Mire, ahora entendamos esto, ellos eran agrícolas, ellos dependían de la agricultura, entonces ellos estaban diciendo que se pierda todo el trabajo de un año tranquilamente si yo he hecho algo malo, eso es lo que está tratando de decir. Y terminan las palabras de Job, y termina también este día que es el día número, el día número 24, mis queridos hermanos. Y bueno, hemos aprendido más cosas, hemos aprendido un poquito más a interpretar el libro de Job. Una vez más, mi información de contacto está ahí en pantalla. Y bueno, para los que quieran escribirme al WhatsApp, ahí está mi WhatsApp. Para los que quieran apoyarme para seguir este año bíblico, ahí están de las diferentes maneras que lo pueden hacer. Gracias desde ya, se los digo, ya que gracias a ustedes todo esto puede ser posible. Muchas gracias, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, creo, bueno, nada más creo, ¿no? Bueno, podemos sacar muchas más lecciones de Job, la verdad. Un momento. Bueno, no importa. Les voy a leer algo que se me está quedando ahí, ¿no? Como cierre final. Sí, como cierre final va a quedar. Miren, en el capítulo 31 describe las diferentes cualidades de Job, vamos a decirlo, las cuales se han enumerado realmente 11, ¿no? Primero que nada, se nombra su castidad, se habla de su seriedad y su sinceridad, también se habla de su, bueno, punto 1, castidad, punto 2, seriedad y sinceridad, punto 3, rectitud y pureza, punto 4, fidelidad al matrimonio, punto 5, lealtad a sus siervos, punto número 6, caridad al desvalido, punto número 7, ausencia de codicia, no era codicioso ni idólatra, punto número 7, perdón, punto número 8, bondad al enemigo, punto número 9, hospitalidad, punto número 10, ausencia de pecados secretos, punto número 11, honradez en el manejo de los bienes, ¿no? Realmente a Job se lo presenta como un gran e inigualable cristiano, mis queridos hermanos. Disculpen que a cada rato me trabo, ¿no? El español es un idioma difícil de hablar. Pero bueno, entonces ahora sí, mis queridos hermanos, con estas reflexiones, ¿no? Yo les digo algo, son 11 cositas, ¿no? Que se reflejan de Job. Nosotros podremos o estaremos cumpliendo estas 11 características, yo espero que sí.
Y bueno, mis queridos hermanos, ahora sí, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.